Se estudió no solamente el nivel general de inteligencia, sino también las operaciones intelectuales individuales, medidas por la prueba de Amthauer, cuyo desarrollo determina el éxito de entrenamiento y la formación de habilidades profesionales especializadas. La mayoría absoluta de los estudiantes tienen un aumento en la categorización conceptual, que es responsable de la formación de habilidades lingüísticas. Da mucho para pensar, sobre todo si hemos visto que en el tercer año de la ESO la categorización conceptual aún estaba en fase del desarrollo mínimo como para permitir el estudio en profundidad de varios idiomas extranjeros. El valor promedio fue igual a 8,69. Luego, hacia el primer año de bachillerato, la mayoría de los estudiantes tenían muy buenas habilidades lingüísticas, pues el valor subió, el valor promedio, a 11,47. Este desarrollo de categorización conceptual se explica por el perfil del colegio plurilingüe, con enriquecimiento curricular en humanidades, ciencias sociales y lenguas, pues todos los alumnos a partir del primer año de educación primaria estudian inglés a diario en profundidad y a partir del primer año de la ESO comienzan a estudiar una segunda lengua extranjera. Normalmente se trata del francés o alemán. El desarrollo de otras operaciones intelectuales resultó ser debido al perfil de enseñanza elegido por los alumnos del cuarto de la ESO. Al pasar a la escuela secundaria, los adolescentes se dividían en tres clases distintas. Primero, la clase tecnológica, con el currículum profundizado en matemáticas, informática y ciencias naturales. Segunda clase era clase humanitaria, con los programas de alto rendimiento en literatura, humanidades, ciencias sociales, historia, lingüística y por último el clase sin enriquecimiento. El programa de alto rendimiento para el estudio de idiomas extranjeros, la carga horaria de inglés y otros idiomas extranjeros en todas las tres clases fue igual. Los datos de exámenes psicológicos indican que las operaciones intelectuales desarrolladas en la clase tecnológica han contribuido a la formación de habilidades para las actividades de ingeniería y diseño, ciencias naturales, matemáticas y programación, para el pensamiento lógico conceptual, intuición matemática, pensamiento abstracto y análisis espacial. Por otro lado, en la clase de humanidades, en la segunda clase, se reveló la dinámica positiva del pensamiento lógico conceptual, lo que permite comprender la lógica como tal, destacando patrones objetivos, comprendiendo el significado de reglas y fórmulas. Ello también caracteriza la capacidad general del alumno para aprender. Y por último, en la clase sin especialización adicional, es decir, sin enriquecimiento curricular, se diagnosticó el desarrollo del pensamiento intuitivo conceptual, responsable de formación de habilidades en humanidades, así como de la inteligencia práctica y conciencia general. El análisis de correlación permitió comprobar que entre los indicadores de inteligencia social de los adolescentes y los indicadores de razonamiento medido por la prueba de Amthauer se aprecia una clara correlación. Así, en tercero de la ESO, cuanto mayor es la conciencia práctica general de los alumnos, menos amables son con las personas. Y cuanto más desarrollada es la operación de síntesis figurativa, menos objetivos son los alumnos en las valoraciones de los demás y menos seguros se sienten de sí mismos. Cuanto mayor
es la memoria lógica de trabajo de los alumnos del tercero de la ESO, mejor se desempeñan en la mayoría de las tareas de inteligencia social estudiadas. Además, los jóvenes con pensamiento abstracto e intuición matemática bien desarrollados son los más seguros de sí mismos. Es muy interesante, es muy indicativo, opino. Y es muy importante, evidentemente. Los resultados de estudio muestran que con un desarrollo insuficiente del pensamiento teórico, la presencia de inteligencia práctica conduce a una disminución de la confianza en sí mismo del adolescente, una actitud de desconfianza hacia los demás y dificulta la evaluación objetiva de otras personas. Por el contrario, el desarrollo de operaciones intelectuales que brindan la posibilidad de una escolarización exitosa y resultativa le da al adolescente confianza en sí mismo, contribuye a la formación de una adecuada autoestima y una actitud benévola hacia los demás, y le permite evaluar más objetivamente a otras personas. Así, para la adaptación social de los adolescentes, lo más importante es desarrollar aquellas características intelectuales que les permitan hacer frente a su actualidad y a su actividad principal, a los estudios. Si el tipo de inteligencia no se corresponde con el tipo de tareas intelectuales que se resuelven, incluso entre aquellos adolescentes cuyo nivel general del desarrollo intelectual corresponde con los estándares de edad o incluso los supera, las dificultades son posibles en el proceso de adaptación social. Las conclusiones de los estudios longitudinales anteriores fueron aclaradas en un estudio transversal realizado en el mismo colegio plurilingüe con enriquecimiento curricular en humanidades, en ciencias sociales y lenguas. Se evalúan 48 alumnos del tercero de la ESO en el segundo trimestre del 2009 en uno de los colegios lingüísticos, en un colegio plurilingüe con enriquecimiento curricular. Para diagnosticar la inteligencia académica y social respectivamente, se utilizaron el test de Amkhawa y el test de Gilbert-Sullivan. Las cualidades personales se midieron mediante el cuestionario de Cattell. La habilidad lectora en inglés se midió con un test de Bellavina. Las actitudes comunicativas y la percepción social fueron estudiados con las pruebas de Fiedler. Se comparan los alumnos con buena inteligencia social, hablamos de la puntuación en la prueba de Gilbert-Sullivan por encima de 30 puntos, con los estudiantes cuya inteligencia social es media o inferior a la media, es decir, las puntuaciones que han obtenido son inferior a 30 puntos. Entre dos grupos seleccionados se revelaron diferencias altamente significativas en la formación del pensamiento conceptual. Para los estudiantes con buena inteligencia social, el componente lógico del pensamiento conceptual en promedio supera la norma de edad, mientras que en el segundo grupo de estudiantes este componente del pensamiento conceptual en promedio solo corresponde a la norma de edad. Así, el pensamiento conceptual, que proporciona una comprensión de las relaciones de causa y efecto y es necesario para el estudio de las ciencias, también se requiere para la formación de la competencia social de los estudiantes. El análisis de correlación realizado dentro de cada uno de los grupos comparados permitió sacar las siguientes conclusiones. Las correlaciones de inteligencia social con los rasgos propios e individuales de la personalidad fueron identificados únicamente en el grupo
de estudiantes con resultados medios o inferiores en la prueba de Guilford-Sullivan. En este grupo, los alumnos socialmente más activos, más sociables y con dotes de liderazgo, que fueron valorados por la prueba de Kettle, son los que mejor pueden predecir las acciones de las personas. Sin embargo, tal pronóstico se construye en ellos sobre la base de las ideas de adolescentes sobre los patrones de comportamiento típicos de diversos grupos sociodemográficos, y no sobre la base de comprender los motivos que impulsan a otras personas. Es decir, estos estudiantes no entienden, no son sensibles, no tienen el concepto de otra persona que permita desarrollar una convivencia social eficaz. Cabe señalar que, a pesar de que la inteligencia práctica se considera relacionada con la inteligencia social, según los datos de análisis correlativo, un alto nivel de desarrollo de la inteligencia práctica en los alumnos inhibe la formación de la inteligencia social. Un papel sumamente importante en el desarrollo de la competencia social de los alumnos de colegios plurilingües con enriquecimiento curricular en las humanidades lo juega el grado de formación de sus habilidades lingüísticas y el nivel de dominio, atención, del idioma inglés como gestión de una estructura cognitivamente muy compleja. Sin embargo, las relaciones estructurales entre el éxito en el aprendizaje de idiomas y la competencia social son diferentes y dependen del nivel general de inteligencia social.